A tratar, bueno, de seguir, creo que esta es una dinámica interesante en términos metodológicos y tratar a lo mejor de no repetir cosas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una ubicación en algún punto similar a la de la provincia de Buenos Aires, integrando el Poder Judicial con autonomía, autarquía y habiendo logrado una jurisdicción presupuestaria propia, lo cual nos da aire, digamos, para poder trabajar en muchas de estas cosas. Y yo creo que acá es muy interesante porque con la presentación de María del Carmen y recién con la precisión quirúrgica del doctor López Viñals, nos han retrotraído. Yo me acuerdo cuando era la discusión en torno a la ubicación institucional de la Procuración, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Nación. Primero, no sé si se recuerdan, en realidad nace como un único Ministerio Público que luego se divide en dos. Y en aquel momento había quienes pretendían seguir el modelo sajón, por decirlo de alguna manera, de la ubicación institucional dentro del Poder Ejecutivo, cuando nuestra tradición siempre lo ubicaba dentro del Poder Judicial, y ahí es que surge este órgano extrapoder, que coincido con Pablo, creo que para nuestra realidad y para nuestra historia, y creo que son cosas importantes por formación cultural, por tradición y demás, creo que es la ubicación más idónea. Pero sacando de lado lo que puede ser las definiciones constitucionales o legales en torno de esto, lo que subyace, me parece, en esto es una cuestión que ha sido esbozada en las dos presentaciones previas, que es en realidad este rol del Ministerio Público de cara principalmente al proceso penal, pero no solo al proceso penal, como un órgano que de algún modo empieza a definir algunas políticas públicas. Y creo que en esto me parece que es importante a veces decirlo con estas palabras, es decir, el Ministerio Público que asume su autogobierno en cualquiera de estos esquemas institucionales que veíamos, debe asumir un gobierno en serio. Una de las cosas que mucho me ha tocado, no sé si criticar, pero mencionar a los poderes judiciales, aún siendo poderes independientes del Estado y demás, es esta falta de autogobierno. Entender que la justicia solo tiene hacia adentro de ella una superintendencia, la tradicional superintendencia, que en definitiva dejamos las cosas como van y somos una especie de receptáculo pasivo de determinadas políticas que diseñan los otros dos poderes del Estado. Y yo creo que ese es en definitiva el modelo que hoy ha fracasado rotundamente. Creo que lo decía muy bien Lorenzetti en la conferencia de apertura, en donde el Poder Judicial, en este caso los ministerios públicos, deben autogobernarse. Y la noción básica del autogobierno, más allá de manejar los recursos, tiene que ver con esto de definir políticas públicas, de conectarse directamente con la comunidad, rendirle cuentas a esa comunidad, como recién decía Pablo, y poder diseñar políticas de acuerdo a esas demandas de la comunidad. En esa línea, lo que nosotros hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires es definir algunos ejes de políticas públicas. El primero, como decía también María del Carmen, es el acceso a justicia. Es un tema clave y el Ministerio Público, sobre todo en materia penal, tiene un rol central para jugar en términos de acceso a justicia y quebrar esta frase de Zaffaroni a la que hacía alusión recién Pablo. El segundo eje tiene que ver con la gestión y la transparencia en esa gestión. Creo que todos los poderes judiciales del país, todos los ministerios públicos del país tenemos una deuda enorme en términos de gestión. Seguimos trabajando como hace 200 años, con estructuras de hace 200 años, y eso es intolerable en términos de las dinámicas actuales y de lo que son las demandas de la comunidad. Y el tercer eje particular de los ministerios públicos fiscal, que tiene que ver con esto de la persecución penal inteligente, con esto de las investigaciones y cómo se definen, en definitiva, hacia dónde va ese Ministerio Público. Y creo que en esta línea una cuestión central es esto de articular entre los distintos órganos que conforman el sistema penal. Me parece que es central. Nosotros muchas veces creo que hemos tenido conductas, a veces, o ha habido en nuestro país conductas realmente de alta hipocresía, ¿no? Donde a veces decía la justicia no habla con el Poder Ejecutivo y después se hablaba de los casos, que es de lo que no se tendría que hablar en términos de independencia, como decía el doctor Donoso, pero no habla de lo que sí tiene que hablar sobre la mesa, que es cuáles son las políticas y cómo se articulan
esas políticas. Entonces para que no crean que yo hablo con el ministro de turno o con los funcionarios de turno, eso nos impide articular lo que nosotros debemos hacer, pero por otro lado a veces no nos impide o nos deja más tranquilos si hablamos de alguna causa en privado o por teléfono o por intermediarios. Creo que la afectación de la independencia es esa y no el articular políticas públicas. Creo que articulando políticas públicas, y con esto termino, que es el rol distintivo en términos del autogobierno, del Ministerio Público, se pueden lograr experiencias muy exitosas. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, voy a decir solo 2 ejemplos, en uno casualmente en coordinación o en concordancia con una política del Gobierno Nacional que tiene que ver con el desarme y el tema armas. Hay que erradicar las armas, es una de las causas por las que más gente muere en nuestro país. En esto el Ministerio Público, a partir de una política nacional de la ley de desarme, definió toda una serie de acciones mediante criterios de actuación para trabajar sobre el tema armas con resultados altamente positivos, con restricciones a probation, con avances en juicios en flagrancia y toda una serie de cosas que daban una señal clara a la comunidad y con programas educativos de que las armas no son buenas y son peligrosas. Y el otro tema con el gobierno local que tenía que ver con la conducción riesgosa y los controles de alcoholemia, que lograron en muy poco tiempo, mediante una articulación de controles puestos por el Poder Ejecutivo y una política clara, transparente, pero contundente del Ministerio Público Fiscal, lograron cambiar conductas de la población. La población dejó de beber a la noche para evitar los controles, o al menos lo hacía uno de los que iban en el vehículo. Esto hasta ocasionó quejas de dueños de bares y restaurantes porque veían disminuir la cantidad de alcohol que vendían a la noche. Creo que son ejemplos donde es necesario articular, creo que ese es el rol distintivo. Tenemos un ratito más. ¿Te parece, María del Carmen? Dejaste un tema pendiente que es la Fiscalía Temática, descentralización, y después nos metemos un poco todos en Policía Judicial. Bueno, yo me voy a ayudar con un tema de números porque si no a lo mejor no se entiende. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, como les decía, marcamos una política, no sé qué le pasa, ¿se escucha? Una política de descentralización y de tematización. Primero, porque la provincia de Buenos Aires está dividida en 18 departamentos judiciales y antes de ayer la Corte firmó una acordada donde pone en funcionamiento, porque bueno, en realidad ahora les voy a explicar cómo es la historia, ¿no? O el 19, que sería Moreno General Rodríguez, que se desprendería de Mercedes. En realidad, la que puso la proa, la popa o lo que quieran decir, fuimos nosotros, el Ministerio Público. Cuando yo asumo, en agosto del 2004, con una enorme sorpresa, habiendo hecho un diagnóstico previo, por supuesto, noto que Mercedes tiene 2 realidades, el Departamento Judicial Mercedes, 2 realidades absolutamente diferenciadas. Una bien de interior, como es sede Mercedes, y una conurbano, que es Moreno. Moreno siempre debió estar desprendido de Mercedes porque las realidades son absolutamente distintas. Y si las realidades son distintas, también los perfiles son distintos. Y por lo tanto, como la ley nuestra de Ministerio Público permite diagramar descentralizaciones con el consentimiento de aquellos que a veces hasta los beneficia porque viven más en esa zona que en la otra, nos propusimos la primera descentralización, ya que una de ellas era San Isidro, que se hizo entre el 99 y el 2004 y sigue continuándose, hacer la primera descentralización grande, que fue Mercedes Moreno. Y la verdad que eso llevó a que hoy se piense que hay que hacer un departamento judicial, Moreno General Rodríguez, y por el otro lado Mercedes, que como provincia interior tiene muchísimos otros lugares que también abarca la sede central de Mercedes, pero que son todos interior, con delitos diferentes, con población diferente y con mentalidades diferentes hasta cómo hacer una denuncia o hacia dónde ir a hacer una denuncia. Para la gente del interior, ir a hacer la denuncia a la comisaría es la forma más práctica, más cómoda y más habitual. Mientras que la gente del conurbano normalmente teme ir a hacer esa denuncia y entonces se creó en las fiscalías en toda la provincia. Pero he hecho un monitoreo
de las mismas, la mayor cantidad de denuncias hechas directamente en el Ministerio Público Fiscal, sede del Departamento Judicial, o en las descentralizadas, que también tiene su pequeña oficina de denuncias, la hacen en ese Ministerio Público. En cambio, el interior, la mayor cantidad de denuncias siguen haciéndolas en las comisarías. O sea que todo es diferente en el interior de Buenos Aires que el conurbano. Son realidades totalmente distintas. Entonces ahora se crea o se pone en funcionamiento, dice la Corte, el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, que por ley ya estaba hace bastante tiempo creado y nunca se puso en funcionamiento. No se puso en funcionamiento desde otros órganos, desde los órganos civiles, en fin, los órganos fundamentalmente de Corte. Nosotros el año pasado logramos que la Suprema Corte, y eso en un acuerdo hecho con los la presidente en ese momento de la Corte, la doctora Kogan, nos pusimos a hablar de realidades con las miradas que tenemos las mujeres y dijimos, es imposible, fiscalías, defensorías, asesoría de incapaces, fuero penal juvenil y ningún juez de garantías. Era imposible, cuando la Corte tenía la posibilidad por ley de descentralizar juzgados de garantías. Y entonces el año pasado se creó un juzgado de garantía para Moreno. Con lo cual yo dije, gracias a medias, porque un solo juzgado de turno todo el año y con la población de Moreno era una cosa inverosímil. Entonces ahora se creó el segundo, porque ya transcurrió el Consejo de la Magistratura durante el año, se designó al segundo juez de garantías en un cargo que había vacante, se trasladó a la Corte, lo trasladó de sede Mercedes directamente a Moreno, antes de que asumiera nadie, para saber si estaba interesado algún juez de ir a Moreno y no a Mercedes, porque la convocatoria fue Departamento Judicial Mercedes y Moreno pertenece a Mercedes. Entonces, como ahora tienen que nombrar a ese juez, la Corte decidió empezar a numerar independientemente, porque ese juez de garantías que estaba era el juez 6, el número 6, porque eran 5 en Mercedes y el sexto estaba en Moreno. Ahora entonces es el juez número 1, el que estaba en Moreno, y el que sume ahora el número 2. Y entonces pone un artículo que dice, con esto se pone en funcionamiento el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. Yo creo que es un desafío para que el Poder Ejecutivo dé la cantidad de órganos necesarios. Yo los tengo aprobados, por lo menos los del Ministerio Público, pues, y presupuestados en la ley, para poder implementar los otros organismos que están creados, como juzgados civiles, juzgados de familia, etcétera, etcétera. Así que por eso digo que nosotros pusimos un poco la punta y ahora, todos felices, vamos a tener 2 jurisdicciones diferentes, que creo que era lo que correspondía. Por eso digo que en la provincia de Buenos Aires hay que respetar cada una de las modalidades. Y de allí nacieron las descentralizaciones. Pero sí quiero recordarles que nosotros tenemos hoy, al día de ayer, porque pedí ayer la última estadística, en funciones, más allá de los que están en convocatoria en el Consejo de la Magistratura y que podrán asumir este año o a principios del año que viene, exactamente 648 agentes fiscales, 58 ayudantes fiscales en el interior de la provincia, 466, porque hay algunos que no han asumido porque son defensores civiles que no se han descentralizado todavía los de familia, defensores oficiales entre penales y civiles y 56 asesores de incapaces. Esa es nuestra realidad del Ministerio Público. Se imaginan que es bastante importante saber organizar y distribuir esos recursos. Los recursos humanos y materiales son parte de esto que hablábamos con un presupuesto acorde, porque nosotros tenemos que privilegiar aquellos lugares con mayor densidad poblacional, o sea, tener en cuenta, y así incluso hemos avanzado en las últimas leyes que convocaron para creación de nuevas fiscalías, defensorías y ayudantías fiscales, la posibilidad de la descentralización, tal es así que se concursa para departamento judicial tal y o descentralizada. Con lo cual el que se anota en el concurso sabe que puede ir a la sede o a una descentralizada, que en la entrevista se le dice, bueno, también se les pregunta si les interesa, si no, en fin. Se trata de que el que vaya con gusto, no que vaya obligado. Y entonces, de esa manera uno distribuye también los recursos, teniendo en cuenta, incluso lo dice la propia ley,
la evaluación que desde la Procuración se haga de acuerdo a territorio, mapa del delito, población y situación de distancia de la cabecera departamental. Con lo cual hay varias pautas que hay que tomar en cuenta. A veces se dan las 4, a veces se dan 2 de esas 4. Entonces la Procuración, con su tarea y su Secretaría de Estrategia Institucional y Gestión, logramos hacer la mejor distribución que creemos, por lo menos la mejor posible, porque a veces lo ideal es contrario a lo posible. Con lo cual, esas serían las descentralizaciones y los motivos. Y el otro tema, que también avanzamos muchísimo en estos últimos 2 años, es en cuanto a la tematización. Y en esto debo sacarle el sombrero a mis brazos extendidos en los distintos departamentos judiciales, que son los fiscales generales y defensores generales. Los fiscales generales, a su vez, integran el Consejo de Fiscales Generales, que cumplen con una función, o sea, nos reunimos todos los meses y marcamos distintas políticas de acuerdo a la situación e intercambiamos experiencias en cada departamento. Eso hace lo mismo con los defensores, una vez al mes con los fiscales, en ese mismo mes, a la semana siguiente, antes o después con defensores, y cada 2 meses con los asesores de incapaces. Entonces, de esa manera, armamos una política consensuada, conjunta, democrática, porque en realidad tratamos de ponernos de acuerdo, no solo quien conduce, sino con aquellos que son, decía, mis brazos extendidos en cada departamento judicial. Son 18 departamentos judiciales. Más allá de mis visitas institucionales a los departamentos, hay una conexión permanente con el sistema informático del Ministerio Público y las videoconferencias, porque el sistema informático muestra cada realidad de cada departamento, haciendo la carga de todos los actos que se hacen, y hemos extendido el año pasado, apoyó la Procuración a pedido de la Suprema Corte, para que los jueces de garantía empezaran a tener el sistema, el mismo del Ministerio Público, se diseñó desde el propio Ministerio Público con la colaboración de los técnicos de la Corte, para tener el mismo sistema y poder los jueces de garantía volcar lo mismo. Entonces ahora están en red y ya tenemos una realidad marcada en los propios papeles del trabajo de cada día. Y la videoconferencia, que muchas veces acerca muy acertadamente cuestiones que a veces hay que convocar, sino 600 kilómetros Trenquelauquen, 620 Bahía Blanca, a la sede de La Plata. Entonces, en lugar de hacer eso, nos comunicamos por videoconferencia. Creo que esos avances técnicos nos han dado un acercamiento. Y las tematizadas, ¿cómo las elegimos? Bueno, por eso decía, con la gran colaboración de los fiscales generales y defensores generales, porque ellos son los que vivencian más cerca qué temáticas se necesitan. Yo influí muchísimo en una creación de fiscalías tematizadas en el cordón de la Ruta 8 en piratería del asfalto, porque había una permanente cuestión que entonces empezaban acá y terminaban allá, y entonces el cambio de jurisdicción favorecía el delito. Entonces, con estas fiscalías temáticas, Zárate Campana, sede Zárate Campana y sede San Martín, con gente especializada y un equipo de ayudantes fiscales especializados en este tipo de delitos, que van con instructores, secretarios, auxiliares letrados, se constituyeron 2 unidades muy importantes y con ellos se desbarataron hasta ahora 3 bandas y ahora están en la enorme búsqueda del total esclarecimiento del famoso blindado que mataron un policía, etcétera, etcétera, en las cercanías de Zárate de Campana. Esa es una de las temáticas importantes, y las otras, hay varias en la provincia, que son las temáticas en violencia de género, que comprende también la de delitos conexos con trata de personas, en donde hemos rescatado 503 chicas, la mayoría de ellas menores de edad, que es a quienes buscamos más especialmente, que llegan engañadas y después terminan en la esclavitud de la trata de personas. Estamos en eso trabajando muy codo a codo, los fiscales, incluso los defensores por el tema de las víctimas, acompañados por la UFACE de la Procuración Nacional, que es el doctor Colombo, que dirige esa fiscalía especializada, y el grupo de rescate, como se le llama, a un grupo de psicólogas, sociólogas y trabajadoras sociales preparadas en el ámbito, estaban a cargo de la señora Eva Giberti y ahora han pasado al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación,
y ellas nos acompañan, porque los allanamientos se preparan con tiempo, se nos acompañan en cada uno de los procedimientos cuando se entra por un delito conexo, pero se sospecha que puede haber trata. Para no violar la ley nacional, ellos nos acompañan en los procedimientos e inmediatamente se le da aviso al doctor Colombo, aquí encontramos, hay esta situación, tratamos de tratar a las víctimas como víctimas y se lo decimos, que no están aprendidas como si fueran ellas las personas que están cometiendo el delito, sino que ellas son víctimas del delito, porque tienen terror a poder denunciar por las amenazas que tienen, pero la mayoría no tienen documentos, etcétera, etcétera. Y esto se está trabajando con un protocolo que se configuró en el Consejo Federal de Política Criminal y que es un protocolo único para todos los poderes provinciales de todo el país, porque la migración e inmigración no es solo de países extranjeros, sino de provincias argentinas. Esa es una temática apasionante y que tenemos en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, uno como mínimo referente de ese tema, más allá del fiscal de turno o de la fiscal apasionada en el tema, que ella sola dice yo quiero estar de turno todo el año con este tema, porque se especializa, porque le gusta, porque está empeñada en hacerlo. Y nos va muy bien porque los que están al frente tienen todos compromiso real y además se busca especializarse, usan el protocolo, trabajan conectados permanentemente, telefónicamente, a veces por videoconferencia, con todos estos grupos de ayuda. Y otra de las temáticas que se trabaja también mucho es las fiscalías de complejas, que generalmente son las de delitos económicos, que necesitan especialización, y cuando hablemos ahora de policía judicial voy a decir cuál es el papel que tenemos dentro de la Procuración para esas temáticas de delitos económicos. Bueno, habiendo sido intimado por el doctor Fleming, tenemos